Vamos a resolver este problema que tiene varios componentes relacionados con el proceso de Poisson compuesto. Vamos a resolver precisamente dos problemas relacionados con estas condiciones. Menciona que una póliza de compensación a trabajadores tiene cubrimientos dependiendo de discapacidad temporal o permanente. Y eso está relativo o está relacionado para las heridas que sufren empleados, como una ARP. Menciona, ya en el segundo punto, que el número de personas con discapacidad permanente o temporal son valores aleatorios independientes una de la otra, reclamos, perdón. Dice que la incapacidad temporal sigue una distribución Poisson compuesta. El tiempo promedio entre, en este caso, discapacidad temporal es 4 semanas. 4 semanas, o bueno, generalmente un mes. Hay meses que tienen un poquito más. Costos. El costo de la incapacidad individual temporal sigue una distribución Weibull con estos parámetros. Entonces recordemos cómo es o qué caracteriza la distribución Weibull. Vamos a ver a continuación la función de distribución de probabilidad. Sigue diciendo que el tiempo promedio entre discapacidades permanentes ya es, en este caso, 18 semanas. Perdón. Y los costos siguen una distribución Pareto con estos valores. Recordemos entonces cómo es la distribución Pareto. Bueno, teniendo en cuenta la información anterior, entonces me dice, calcule la probabilidad de que el costo de un reclamo exceda los 20.000. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Pues me está preguntando en esencia, vamos a suponer que X de T representa ese costo. Y X de T es un proceso Poisson compuesto. Entonces básicamente me están preguntando la probabilidad de que ese X sea mayor a 20.000. Recordemos que en este caso tenemos dos posibilidades. Las dos posibilidades en este caso sería que fuera temporal o que fuera permanente. Entonces la probabilidad condicional me enseña que esto es la probabilidad de que sea temporal el daño multiplicado por la probabilidad de que ese costo sea mayor a 20.000, dado que es temporal, más la probabilidad de que sea, en este caso, permanente, por la probabilidad de que ocurra justamente eso, acá son 20.000, me disculpo, dado que es permanente. Con eso tenemos los dos eventos en cuenta. Entonces, como podemos ver, tenemos que calcular las probabilidades correspondientes de que este sea temporal o que se presente una discapacidad permanente. Bien, en ese orden de ideas empecemos a calcular estas probabilidades y también estas condicionales, por supuesto. Vamos a empezar por estas. Entonces, por ejemplo, para la temporal, recordemos que esa tiene una distribución Weibull, ¿verdad? Entonces, en este caso, f estaría dado por la siguiente expresión. F de x sería 1 menos Euler a la menos x sobre teta, esto elevado a la tau, según lo que habíamos visto anteriormente. Para este caso, entonces recordemos las condiciones. Acá se ven, o sea, aquí tau es 0.5 y teta es 5000. Entonces lo que hacemos es reemplazar directamente esos valores. Bueno, en este caso necesitaríamos exactamente el S de x, que sería para el caso Euler a la menos x sobre 5000 a la 0.5. Entonces, si reemplazamos el 20.000, que eso es lo que me piden, pues para calcular la probabilidad
de que X sea mayor que 20.000, pues dado que es una temporal. Eso es lo que estamos haciendo. Y para la temporal, entonces, esa distribución o ese costo tiene distribución Weibull, como lo habíamos dicho. Esto es Euler a la menos 20.000 sobre 5.000 a la 0.5. Bueno, haciendo esta cuenta, esto me da 0.1354. Listo. Esto es para la temporal. Ahora, para la permanente, recordemos entonces cómo es que tenemos la distribución. El SX para la distribución de Pareto, como aquí se especifica, sería X sobre X más teta elevado al parámetro alfa, que es alfa el parámetro que se daba. A ver, veamos. Sí, 2, alfa 2 y teta 200.000. Entonces, en ese caso, tendríamos que calcular S de 20.000. Entonces, el S de 20.000 sería básicamente reemplazar esos valores 20.000 sobre 20.000 más el teta, que como dijimos es 200.000. 200.000. Esto al cuadrado. Y esto me da entonces 0.8264, haciendo las correspondientes cuentas. Ahora, debemos determinar cuál es el parámetro lambda, porque como es un proceso Poisson compuesto, entonces hay detrás un proceso Poisson compuesto para el número aleatorio de reclamos que se presentan. En el caso de la temporal, tenemos que el proceso, o sea, esto ocurre según las condiciones del problema, esto ocurre cada 4 semanas, o sea, en unidades de semana en este caso. Y el otro ocurre cada, yo dije 18, 80 semanas. Entonces, en ese caso, tenemos lo siguiente. De esta manera, entonces, tenemos que el lambda es igual a 1/4 en el caso de las que son temporales. Y lambda es igual a 1 sobre 80, pues se presenta cada 80 semanas, en el caso de las que son permanentes. Entonces necesitamos determinar esta probabilidad o esta proporción. Entonces el número de lo que ocurre es proporcional al tiempo durante el cual se presentan. Entonces, por propiedades de la distribución de Poisson homogénea, tenemos que la proporción de las temporales estaría dado por 1/4 sobre el total, pues porque es la suma de dos Poisson. Entonces la suma de dos Poisson, su parámetro será esta. De donde, haciendo las cuentas, esto es 20 sobre 21. Significa que hay 1 sobre 21 de proporción de reclamos que son permanentes. Bien, en ese orden de ideas que tenemos lo siguiente. Ya tenemos estas probabilidades, entonces esto sería 20 sobre 21, que corresponde a esta proporción o probabilidad, por la probabilidad de que X sea 20.000, dado que la discapacidad es temporal, que esto nos dio 0.1354, más 1 sobre 21, que sería la proporción de discapacidades permanentes, por la otra probabilidad que nos dio 0.8264. Entonces, esto nos va a dar exactamente 0.1683. Entonces la respuesta significa que está entre 16 y 17. La respuesta sería la C. Con esto concluimos el ejercicio.